El Ministerio de Curación, capítulo 18. La cura mental. Grabación 941. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Voy a invitar a los presentes para que antes de entrar pues en el análisis, en el estudio y discusión de este capítulo tan importante, entonces roguemos la presencia de nuestro Padre Celestial en medio de nosotros. Señor, gracias por el sol que nos regalas. Gracias porque la vida es un don de Dios y porque hemos entendido que la vida nuestra es derivada de tus manos de amor. Entonces, queriendo vivir, nos conectamos vivamente a ti en esta hora para comenzar este día y entendemos que el recurso infinito de tu palabra también tiene un lugar en todo esto. Así que bienvenido seas a nuestra existencia, a nuestro día que hoy nos das, y bienvenida también tu palabra, que rogamos sea direccionada al fondo del corazón por el concurso de tu Santo Espíritu. Enséñanos y ayúdanos a guardar silencio en esta hora ante tu grandeza, ante tu majestad, y que nuestro mudo clamor sea la única manera ahora como atesoramos tus dichos y nos unimos a la antífona del cielo. Perdona nuestros pecados y por favor comparece aquí y no nos dejes solos. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos. Amén. Este es un capítulo supremamente delicado de abordar. Cuando yo le doy una mirada a todo lo que está pasando en torno a la vida nuestra, y voy llegando a una conclusión que no es nada raro ni del otro mundo, de que la humanidad está enferma mentalmente, que a nuestro lado lo único que vemos es personas depresivas, angustiadas, ansiosas, culpables, cuya dignidad se ha pisoteado, con una autoestima supremamente baja, flagelados por el demonio de las adicciones. Cuando oigo hablar de la bulimia, anorexia, términos que hace unas décadas atrás nunca escuché, pero que hoy por hoy cada uno de estos términos, dentro de toda la terminología científica que puede añadir otros tantos, pero de especial manera dentro de la situación de opresión y de dolor que vive el hombre moderno, créanme, apreciados hermanos, que me consterna. Y no solamente eso, me hace pensar en la vulnerabilidad del ser. ¿Qué somos nosotros sin Dios? ¿Qué amparo y abrigo se le ofrece al hombre que le ha dado la espalda al Altísimo? ¿Qué dirección segura tienen las pisadas de todos aquellos que no consultan la palabra de Dios? El diablo ha emboscado este mundo, ha ejercido su señorío sobre esta tierra y ahora reclama a la humanidad como de su pertenencia. Cuando Jesús murió y pagó el precio y vino el rescate del hombre para poder librar al mismo de todas sus vicisitudes y angustias. Apreciados hermanos, insisto, este capítulo, en vista de todo lo que observamos, considerando que podríamos ser el objeto de un ataque de estos y tal vez de desarrollar en cualquier momento una enfermedad mental funcional, me hace a mí guardar precauciones, considerar todo el caudal que más que informativo contiene el capítulo La cura mental y todo el libro del Ministerio de Curación. Créanme que cada día entiendo más y más por qué el Señor ha provisto y le ha placido concedernos juntos hacer
aunque sea de manera sencilla, porque lo reconozco, aunque sea de manera elemental, lo acepto. Tal vez habrían unas ponencias mucho más elevadoras, mucho más fecundas, mucho más profundas. No importa todo eso, hermanos, pero que el Señor nos haya dado el privilegio de estudiar juntos esto, en medio de la sencillez y de lo elemental que se va presentando cada día, pero que va dejando elementos verdaderamente de gran valía para cada uno de nosotros, no solamente para atender las situaciones de nuestra propia existencia y de nuestra familia, sino también de todos aquellos que en las inmediaciones nuestras forman parte del conglomerado social en el cual Dios nos ha entretejido de una manera, mis hermanos, que debe ser cada día más y más clara y entendida por cada uno de nosotros. Deberíamos ver en Cristo entonces el pulso para la desgracia de esta humanidad, en Cristo, en Cristo. El tiempo que nos concede la red y que nosotros nos tomamos para estos análisis tal vez no va a soportar un análisis un poco más esmerado del capítulo. Tal vez reconozco se nos escapen algunas consideraciones porque no hemos decantado por lo científico y por lo que en esta materia la psicología, la psiquiatría y todo lo que tiene que ver con la ciencia que estudia el comportamiento y la conducta del ser humano, tal vez no haya estado a nuestro alcance, no tengamos cierta pericia en el manejo de ese tipo de cosas. Pero en ausencia de todas ellas, y también en vista de que el tiempo es corto, reitero, yo quiero desafiar a cada uno de los oyentes. Yo quiero desafiar a cada uno de los que están participando en este estudio. Quisiera retar en Cristo a los que cada día se suman a estas grabaciones para que este capítulo sea diligentemente estudiado por cada uno de nosotros. Para el año 2020, las enfermedades mentales van a ser la segunda causa en este mundo, hermanos. Pareciera que en ese sentido, y es estrictamente serio, esto que les estoy diciendo va a superar al cáncer, a las enfermedades que dejan a los hombres en condición terminal. Es una cosa que me llena de pavor. Y entonces yo creo, insisto, que este capítulo debiera ser estudiado bajo oración, bajo cuidado, tratando de hacer nuestras apreciaciones a un lado, todo concepto adquirido con antelación, tal vez todo prejuicio y todas aquellas cosas que se puedan levantar como barreras insalvables. Deberíamos hacerlas a un lado por la gracia del Señor y recibir cada uno de los detalles hermosos que este capítulo nos ha presentado. La cura mental. Yo nunca antes había estudiado esto teniendo un marco de referencia tan claro, tan bien establecido y tan delimitado o tan finamente presentado delante de nosotros como lo que está ocurriendo en la sociedad de hoy. De manera que yo, hermanos queridos, reconozco delante de ustedes la bondad de Dios en esta hora. ¿Cómo se le ocurrió al Señor hacernos depositarios a nosotros de esto? Le hemos dado el aprecio que ello realmente exige, le hemos dado la importancia y el lugar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras vivencias, pues que ello reclama. Yo pienso que desde nuestro corazón deberíamos contestarnos a estas preguntas. El pueblo remanente de la mujer de Apocalipsis capítulo 12 fue depositario por allá en el año 1863 de una luz maravillosa. ¿Y dónde está contenida esa luz? A mí me da la impresión que no la hemos dejado trascender.
de las tapas de este libro. Para algunos, información añeja. Para otros, información retrógrada. Y yo no sé para cuántos, información obsoleta o simple y sencillamente información. Pero cuántos de nosotros nos hemos dejado educar por ello. Cuando Eva, hermanos, cuando Eva tomó el árbol del fruto y lo comió y participó de eso a su pareja, a su esposo, al que era de la misma carne con quien era uno, Eva no fue informada acerca del mal. Eva participó, conoció una ciencia y un conocimiento, porque el conocimiento de Dios es experimental en todo sentido. Dista mucho la palabra conocimiento para el hebreo de lo que significa para nosotros los occidentales y los de este tercer mundo en el cual nos ha tocado que vivir y desempeñarnos. Pero esto no debiera ser obstáculo para que nosotros también, cual Eva, estuviésemos siendo más que informados, pero participados de un conocimiento que, si no tiene nada que ver con el mal, como le sucedió a ella, sí tuviese que ver con el bien de lo revelado por Dios en su palabra. Y para el pueblo remanente de la mujer depositario de esto, la Biblia, el espíritu de profecía, el don profético, el testimonio de Jesucristo, debería estar todo incluido dentro del canon que ha experimentado en todo su rigor la inspiración de Dios y que debe quedar todo circunscrito delante o dentro de esa declaración del libro de los Salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Reto al pueblo a estudiar el libro. Conmino a la congregación de la Iglesia del Aire para que perseveremos hasta el fin, para que sumemos nuestras oraciones, si bien es cierto, por nuestras angustias y necesidades personales. Lo hagamos también para que este proyecto llegue a feliz término y pueda beneficiar a tantos recursos invertidos aquí, hermanos, que no puede perderse en el vacío. Y lo único que le da garantía a un servidor es que su palabra no volverá vacía. Pero ¿cuánto requiere esto? Nuestro tesón, un espíritu tesonero, templado, perseverante, tratando de hacer un acopio delicado, pero esmerado y profundo de todo lo que Dios nos ha revelado en sus páginas, en sus líneas, renglón tras renglón, letra sobre letra. La cura mental espera por nosotros en el resto del tiempo de hoy algunos apartes que nos van a permitir ir entrando en materia. Antes de abordar el libro, apreciados hermanos, quisiera leer para ustedes lo siguiente. Escribió el doctor Standish. Este libro se llama La Solución Divina. Creo que haríamos bien en tenerlo, ¿no?, dentro de nuestra biblioteca y consultarlo. Y en la página número 13 de La Solución Divina, los doctores Standish escribieron: el estado de incertidumbre en el cuidado psiquiátrico puede ser medido por el hecho de que actualmente hay alrededor de 200 formas identificables de terapia psiquiátrica, sostienen ellos, todas exigiendo aceptación. Estoy leyendo textualmente. Adicionalmente, hay una rápida intrusión de lo oculto,
y de misticismo oriental al campo de la sanidad psiquiátrica. Y no olvidemos que uno de ellos era médico internista y el otro psicólogo. Así que creo que tienen razones sobradas para tratar de hacer este tipo de planteamientos en su libro. Son personas serias, cristianas. Así que yo esto lo tomo con suficiente certidumbre. Luego dicen ellos, ciertamente ha llegado el momento, ojo a esto, mis hermanos queridos, el clamor de los autores, ciertamente ha llegado el momento para que el cristianismo declare lo que tenga que ofrecer, tanto para la prevención como para la cura de las enfermedades emocionales. Muy acertada su participación en este aspecto. Si más de las 200 formas identificables de terapia psiquiátrica que están exigiendo aceptación en el mundo de hoy, y si el campo de la sanidad psiquiátrica y de lo que tiene que ver con esto está penetrado y permeado por lo oculto y por el misticismo oriental, es lo que ellos dicen, tiene un lugar entonces, una voz, tiene una respuesta, el cristianismo. Ciertamente sí, y llama poderosamente la atención el término que utilizan. Dice, ciertamente ha llegado el momento para que el cristianismo declare lo que tenga que ofrecer, tanto para la prevención, mis hermanos, pero también para la cura de las enfermedades emocionales. Hemos estado viendo a través del estudio de este libro que la salud desde el punto de vista bíblico es presentada desde el aspecto preventivo, en su carácter de prevención, pero que si por alguna razón hay una aparición de la enfermedad, los mismos elementos propuestos como elementos preventivos pasan a ser elementos curativos. Así que aquí los doctores, autores del libro, están levantando un clamor, despertando la sensibilidad del pueblo. Ayer algunas de las hermanas que llamaron con un dolor desgarrador, una de ellas decía que la iglesia no se movía. ¿Y qué hacer para despertarlos de esa apatía, no? Yo realmente no sé qué decir, hermanos. Esto es trabajo del Espíritu Santo cuando una persona se disponga, pero es más bien el resultado indiscutible de estar teniendo una participación muy pero muy íntima desde arriba. Si no hay eso, la iglesia va a despertar y se va a mover a la acción. Los autores continúan diciendo que la psiquiatría moderna haya estado sorprendentemente inepta, es decir, incapaz, en tratar con el dilema de la salud mental internacional, es claro por el aumento de la enfermedad mental y la alta tasa de reinstitucionalización de aquellos supuestamente curados en hospitales psiquiátricos. Entran a los hospitales y luego tienen que ser reingresados, es lo que están diciendo. Es un dilema lo de la salud mental internacional, sostienen. Califican a la psiquiatría moderna como inepta. Y luego siguen diciendo, en los Estados Unidos, donde actualmente hay unos 30,000 psiquiatras, eso fue el año en el cual se escribió este ejemplar, ¿no? Hay unos 30,000 psiquiatras, consejeros pastorales, educadores, clérigos, médicos y otros que están tratando de confrontar la expansión masiva de psicosis y neurosis. La muda voz del cristianismo necesita escucharse, declarando lo que la palabra de Dios dice que se requiere para restablecer una sociedad emocionalmente equilibrada. ¿Quién tiene la última palabra en esto, hermanos? Plantean los autores. Yo no le veo ningún viso de dogmatismo a esto.
sino de profunda fe, una humanidad y una sociedad neurótica, psicótica, y un cristianismo mudo. La muda voz del cristianismo necesita escucharse, dicen, declarando qué cosa, hermanos. Simplemente empirismo solamente, hermanos. ¿Creen ustedes que será empirismo tratar de implementar delante de los enfermos la terapia curativa del Señor? ¿Es solamente empírico? Yo pienso que va un poco más allá, ¿no? Entonces la muda voz del cristianismo necesita escucharse declarando lo que la palabra de Dios dice que se requiere para restablecer una sociedad emocionalmente equilibrada. Para los autores hay solución en Dios. Yo no sé para ti y para mí, esa es mi preocupación. Esto casi que ha tomado la forma de un sermón, ¿no? Todavía no hemos entrado en materia y yo le ofrezco disculpas y les pido que por favor tengan un poco de paciencia. Ya vamos a ir consiguiendo las líneas del capítulo, pero permítanme esta generosa introducción, porque necesitamos que nuestra conciencia sea despertada ante la necesidad de la humanidad y ante el afán del cielo por manifestarse, hermanos, para mostrarle al mundo que Dios es el contraste, Dios lo hace. Dios es la verdad, Dios es la solución, Dios es la voz, Dios es, hermanos. Y me llena de asombro y de admiración lo que ellos dicen, y quiero también hacer que mi ser interior alcance una vibra altísima. La palabra de Dios tiene elementos para restablecer una sociedad emocionalmente equilibrada. Así que la incredulidad es nuestra, ¿no? Sigue diciendo la nota, ha desaparecido la opinión de hace medio siglo atrás de que el hombre pronto solucionaría el problema de la enfermedad mental. Insisten, es tiempo de darle a Dios la oportunidad de demostrar que la fuerza emocional puede lograrse siguiendo los principios de su palabra. Principios, reglamentos, algunos los tildan de prohibiciones, para muchos son noes, son restricciones de tipo religioso. En el conflicto de los siglos, en la página 329, dice que esa libertad que el hombre hoy por hoy defiende al margen de las obligaciones divinas, eso lo va a llevar al colapso. La declaración literal de Elena White es: la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. Cuando el hombre pecó, la ley de Dios saltó como un mecanismo protector y de defensa preventivo, hermanos, de las mismas desgracias del hombre que había pecado y que hoy en este siglo se oponen considerando las castrantes, restrictivas y simplemente ortodoxa, vacía y fría. Y miren la condición en la cual se encuentra el hombre hoy por hoy. Miren la degeneración que hay. Miren ustedes cómo la imagen de Dios está abatida en el polvo. ¿Siguen teniendo entonces los consejos de Dios validez en medio de un mundo turbulento que está esperando soluciones pragmáticas? Necesitamos hombres y mujeres de fe en este sentido. Ustedes y yo deberíamos ser esa herramienta. El párrafo final de este capítulo 1 del libro de los doctores Standish, voy a leerlo rápidamente, dice: el cristianismo ciertamente tiene un concepto básico de salud mental. Oigan esto, hermoso.
conceptos básicos, pero llenos de virtud y de poder. Y luego dicen ellos, y este volumen, el libro, sin apenarse, buscan las respuestas de Dios al margen de mucha teoría actual. No es probable que los psicólogos y psiquiatras no cristianos estén de acuerdo con muchos de los conceptos enunciados aquí, dicen ellos. A pesar de esto, se considera que habría avances considerables en el campo de la salud mental si estos principios revelados por Dios fuesen empleados aún por los secularistas. Sin embargo, una evaluación completa de su éxito vendrá solamente cuando tanto el consejero como el aconsejado busquen sinceramente implementarlos por el poder de Cristo. Invito para que nosotros busquemos más publicaciones que tienen este corte y tienen esta propuesta, por ejemplo, mente, carácter y personalidad. Y este libro, los doctores Stanley, me parece muy interesante, y otros que son también de esta línea y de este enfoque. Antes de continuar en materia, viene a mi mente, de continuar en este análisis, hermanos, y de lo que nos concierne, viene a mi mente una declaración de la palabra de Dios que es un consejo. ¿Cuántos consejos, no? ¿Cuántas promesas de Dios en su palabra? ¿Cuántas promesas? Es una promesa para un servidor. Y esta promesa encerraría de tal manera al hombre de hoy y de todas las edades que no tendría por qué degenerar en depresión, en angustia existencial, en deseos de suicidio, en autoestima baja, en dignidad por el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente esa declaración ha sido de tanto valor para un servidor, y a menudo la he dejado al alcance y bajo la consideración de personas maltratadas en su mente. Aquí en la Fundación Instituto A Promesa de Brasil, Minas Gerais, está por celebrarse un seminario de esta índole. Van a recepcionarse tal vez cerca de una veintena, no sé, de personas con este tipo de disfunciones. Justamente anoche llegó un paciente psiquiátrico bajo el efecto de los medicamentos, de un hogar adventista, hijo de sus padres, adventistas que asisten semanalmente a la iglesia y apoyan y sostienen y creen. ¿Y en qué condición el muchacho ahora bajo el efecto de la actividad medicamentosa, de los químicos de la farmacia y de los medicamentos psiquiátricos que en este sentido se utilizan? Y hemos comenzado el diálogo a través del culto con el joven, y esta mañana brilló esta promesa. Tenemos cerca de 4 personas en este momento por quienes debemos orar. Esas personas están, una bajo el flagelo de la adicción a las drogas, a esas drogas que son psicoadictivas, ¿no? Psicotóxicas. Otra con un tremendo problema de depresión por su obesidad y sus problemas de pareja. Otra, esta es adventista, con situaciones parecidas a esta que le acabo de mencionar, más el joven que llegó. Esta mañana recordé esta promesa y la hemos discutido y saboreado en el culto. Hemos nutrido a partir de ella. Un servidor quedó muy beneficiado con la misma al recordarla y al tratar de presentar desde diferentes ángulos todo lo que puede contener la misma, partiendo desde la misma fidelidad que Dios me ha mostrado a mí y cómo se manifestó propicio en mi momento de angustia y de necesidad. No pude evitar tener que decirles cosas como esas, y al leer la promesa para ellos, que quiero que deslice a todos nosotros en esta mañana, sea una herramienta muy valiosa para que hoy luchemos contra todo y lo esperemos todo en Él. El libro de Josué, capítulo 1, libro que ha inspirado para desarrollar obras acerca del liderazgo. Este fue uno de los 2 hombres que entró en la tierra de la promisión.
Y cuando Dios le iba a entregar el caudillaje a él y la responsabilidad ante la desaparición del antiguo mentor de Israel, hablando humanamente, que era Moisés, ¿no? El antiguo caudillo de la nación, el legislador en las manos de Cristo, este Moisés, cuando hubo que entregarle la sucesión y el cetro, para mencionarlo de alguna manera, Josué lo detentó, pero antes de ello, de tomarlo en sus manos, Dios le hizo una promesa maravillosa que se encuentra en el capítulo 1 de su libro. Y en el versículo 5, antes de decirle de manera repetitiva, recurrente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, le hizo la siguiente promesa a manera de declaración. Y el texto implora que lo guardemos en el corazón. El texto quiere abrirse paso no solamente a través de nuestra vida, sino a través de la vida de los que han sido golpeados por el infortunio en esta sociedad y los que necesitan la cura mental. Entonces vamos a comenzar nuestro análisis del libro con esta promesa, porque la misma está debidamente incrustada en muchos de los consejos y recomendaciones que el capítulo de la cura mental nos da. Versículo 5 del capítulo 1 de Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Oigan eso, hermanos, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ahí hay un punto ortográfico, tal vez una coma, para aclarar lo siguiente, para recordar, hacer reminiscencias, llevar a un pasado y mostrar la fidelidad de Dios y como otro hombre de carne y hueso fue depositario de la promesa y experimentó en todo su rigor y en toda su vida la presencia y la alianza divina y aceptó los benditos frutos que se derivan de ese liderazgo. Dice ahí, como estuve con Moisés, sí, Moisés, que hombre célebre, como estuve con Moisés, le dice el Señor a Josué ahora, estaré también contigo. Y aquí viene aquello donde cae el énfasis del texto. Aquí viene aquello que es salud mental y protección del aparato emocional de un individuo. Aquí está aquello que la humanidad marginó y por eso ha llegado a las instancias que nosotros deploramos hoy y hasta tememos que de pronto nos alcance. Y eso será cierto si seguimos jugando a la iglesita. Así les dije esta mañana. ¿Dónde cae el énfasis del texto? 1:5 de Josué. Porque él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Eso es protección para un hombre. Eso es seguridad contra los demonios que van a desquiciar la mente del hombre. Eso es una salvaguardia. Eso es un bastón, un punto de apoyo que no se puede negociar. Eso no se puede delegar a otro. Tiene que ser la piedra de ángulo sobre la cual se estructura y se construye toda la edificación del carácter y la personalidad de todo individuo en esta sociedad de hoy. Y si eso fuese así, ¿qué sociedad distinta tendríamos? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Nunca te dejaré, ni te desampararé. Yo sufrí un aparatoso accidente. Perdí la habilidad locomotriz y no volví a caminar en el diseño original, pero nunca me dejó ni me abandonó el bendito consuelo de su presencia. Y he llorado, hemos llorado, hemos tenido necesidades, hemos enfermado, pero no de la mente, hermanos, porque aquel que prometió estar
con nosotros en todas nuestras peregrinaciones, va a pelear para que el centro de operaciones y la torre de control de un individuo que es su mente siga siendo el lugar santísimo donde se asienta el trono de la gracia y donde está en toda su presencia la Santa Shekinah. Ahí está, ahí debe estar el trono de Dios. Y aun cuando todo lo demás se desgaste, nos queda el bendito consuelo de su presencia, recurso suficiente, ingrediente vital para que nosotros podamos ser más que vencedores, resilientes en el sentido de la palabra, resilientes. Los últimos minutos de esta primera parte, y vuelvo a ofrecer disculpas al público por no haber abordado todavía las líneas. La segunda parte que abriremos del mismo porque lo amerita, y ojalá hubiese otra y otra, pero eso lo hará cada uno de nosotros por aparte. En la segunda parte consideraremos, después de abrirle este espacio, de hacer este protocolo y esta antesala, ahí estaremos mirando las consideraciones puntuales de Dios, y son aquellas que me han dejado mudo a mí en esta oportunidad. Pero antes de eso, en los minutos agónicos ya de esta primera grabación del capítulo La cura mental, quiero referirme a lo siguiente. Recibí hace poco un audio de una psicóloga adventista que vive en la ciudad de Medellín. Estoy tratando de ponerme en contacto con ellos y específicamente con su esposo, porque se ha mostrado interesado en el análisis y seguimiento que estamos haciéndole al libro El Ministerio de Curación. Él obtuvo un título en Salud Pública en la Universidad de Antioquia, y ella es una persona que estudió psicología y tiene una especialización en salud mental. Entonces, dentro de los diálogos que hemos estado sosteniendo con el caballero y hermano a quien me referí hace unos 2 o 3 días atrás, entonces le dejé entrever el por qué estaba aquí. Después que me dijo que su esposa era psicóloga, apelé entonces y le dije que necesitaba tal vez un material para documentar y fundamentar un poco lo que he venido tratando de recoger y de construir desde Colombia en aras de poder ayudar a los posibles participantes de este seminario que está a punto de celebrarse. Paréntesis, oren por esto, hermanos queridos, oren por esto. La dama el día anterior, 2 días atrás tal vez, tuvo un acto de deferencia con un servidor y me grabó un audio muy interesante y empezó a explicarme algunas cosas. Yo he querido sacarlas y llevarlas a la letra y quiero compartirlas con ustedes. La doctora Bernal me dijo lo siguiente: primero, para comprender los trastornos mentales se requiere, 1, mucho tiempo. Esas son las palabras de la doctora Bernal. Me dijo: hermano Diego, eso de los trastornos mentales es muy complejo, supremamente complejo, y tiene unas requisitorias bien claras. La primera de ellas, se necesita mucho tiempo. Y yo comencé a cuestionar: ¿vamos a tener los pacientes por el espacio de 2 semanas tal vez? Imagínense ustedes. Comprender eso necesita mucho tiempo. Yo hace muy poco estoy estudiando, pues siento que estoy en deuda frente a esto, ¿no? Y que debía haberlo tomado hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, es hora de revivir el tiempo y, como dicen en mi país, no llorar ya sobre la leche derramada. La mencionada doctora sigue diciendo 2, se requiere conocer la experiencia clínica del paciente. Imagínense ustedes, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo vamos a hacer? A lo mejor esto es tal vez, digamos, del cuerpo médico que habrá aquí para eso. Tal vez no va a extenderse mucho más, yo no lo sé, pero qué conocimiento de experiencia clínica, ¿no?
Muy interesante lo que ella me plantea, me hace entender que esto es más serio de lo que yo creía. Luego me dice, hay que conocer también la práctica clínica. Oigan esto, el conocimiento básico del desarrollo humano, y como si fuese poco, el conocimiento del comportamiento del cerebro y de las motivaciones del individuo. Esto es como un protocolo, y yo lo estoy tratando de procesar hasta donde puedo en el Señor. ¿Cómo reunir estos detalles que vengan en ayuda mía, pero de ellos, a partir de este momento? Todo un gran desafío para un servidor que no es experto en la materia. Luego ella me dice, esto es toda una ciencia, me dice así, esto es toda una ciencia, hermano Diego, hablar de la depresión, de la ansiedad, del estrés y de las adicciones. Luego me dice, déjeme decirle que ese campo de las adicciones, eso sí que tiene sus niveles, tiene sus bemoles eso. Así que esto es toda una ciencia. Es el primer punto que menciona ella. Estoy tratando de recapitular lo que me dijo. Número 2, si no hay conocimiento, abordar al paciente desde el punto de vista de las emociones, me dijo. Y esto debería ser el aspecto preventivo que hagamos. Entonces, si no hay mucho conocimiento de la práctica clínica ni de la experiencia clínica, si no ha habido mucho tiempo, si no se conocen las cosas que tienen que ver con el comportamiento del cerebro y el desarrollo humano, trata de manejarlo desde el punto de vista de las emociones, me dice ella. Y luego tratar de, desde ese punto, prevenir la aparición de las enfermedades funcionales, porque dice ella, pueden quedarse solamente en el plano de lo sintomatológico y temporal. A continuación, decía la doctora lo siguiente, el conocimiento de los hábitos saludables, me decía mi hermano, son una barrera protectora. El conocimiento de los hábitos saludables, miren, lo mismo que el Señor nos ha dicho, son una barrera protectora. Y me dijo, la evidencia científica sobre la caminata al aire libre y el estilo de vida forman alrededor del paciente una barrera de protección. Y esto es científico. Luego me remitió a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, y yo he tratado de conseguir el significado que da la Organización Mundial de la Salud al respecto. Por ejemplo, dice aquí, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de salud que figura en la Constitución de la OMS, Organismo Mundial de la Salud, abre comillas. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Los últimos 2 puntos que ella me mencionó fueron los siguientes. Me habló de la prevención. Y dentro del elemento de prevención, incluyó y citó los siguientes. 1, el contexto familiar. 2, la comunicación del paciente, el trato, la confianza, los hábitos saludables, el aspecto relacional no solamente con los otros, sino también con Dios, repito, contexto familiar, comunicación, trato, confianza, hábitos saludables y la relación con Dios y con los otros serán suficientes para lograr el equilibrio mental y mantener entonces estas facultades de ser a tono. Y finalmente me dijo, presentar el punto de la resiliencia.
hablar acerca de eso, es decir, de la capacidad de sobreponerse a las situaciones difíciles en la vida, ¿no? Y sacar partido de ellas. Y me dijo, insiste en ese punto, toca eso, a pesar del contexto difícil del cual puede provenir cada uno de ellos. Yo agradezco tanto estas recomendaciones de la doctora y lo único que voy a hacer, ¿verdad?, a partir de las mismas, es sumarle a estos criterios muy técnicos que ella me ha recomendado y que, repito, valoro, las cosas que nos va a plantear el Ministerio de Curación. Y para ir cerrando la grabación del día de hoy, entonces en la próxima miraremos esos aspectos, ¿no? En la próxima miraremos esos aspectos y los consideraremos. No sé, hermanos, para mí es muy importante esto, para mí es muy importante. Entonces solamente un aspecto que se desprende de la página 185 para ir concluyendo. Dice Elena White, muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Y luego dice, muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpa y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Eso es mirándolo en la dirección de la mente hacia el cuerpo. Entonces yo pregunto para concluir, mañana con la ayuda del Señor, tomaremos desde la página 185 hasta la página que nos corresponde pues en este capítulo, la cura mental. Desprendiéndose de este párrafo que acabo de leer de la página 185, hay una conclusión obvia que quiero que parta de cada uno de ustedes, hermanos de la clase. Ella lo presenta aquí en un sentido unidireccional, es decir, los estados de la mente, las cuestiones emocionales, cómo afectan el cuerpo y se hacen de alguna manera sistémicas hasta enfermar al individuo. Pregunto, ¿por dónde debe empezar entonces el tratamiento y la cura? ¿Por dónde deberíamos comenzar? Las diferentes patologías de tipo físico no son sino tal vez un reflejo de una situación profundamente emocional, de tipo afectivo, de aceptación, de maltrato, de culpa. Y abran ustedes el abanico de manera tan generosa para que les ofrezca tantas posibilidades como son todas aquellas que tienen a la humanidad al borde de la destrucción. ¿Por dónde deberíamos comenzar? ¿Por dónde, apreciados hermanos? La doctora me hace unas recomendaciones. El doctor Standis dice, ante cada una de estas terapias que se han mostrado dentro de el aspecto de la ineptitud, el cristianismo tiene una voz. Dios quiere pronunciarse, Dios quiere manifestarse. Unamos lo que dice la doctora Bernal, unamos lo que dice el doctor Standis y ahora sumemos en la próxima grabación lo sencillo de Dios, que hable la palabra, aquella que le dio socorro a la hueste hebrea mientras peregrinaba a la tierra de la promisión, y aquella que le ofreció alivio a Jesús en el desierto de la tentación, cuando en estado casi agónico dependió de la misma recomendación que le había hecho al pueblo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Jehová. Hagamos la antesala para que miremos los dichos del Señor y el dinamismo excepcional de su palabra en cada una de las líneas de este capítulo que abordaremos en la grabación del día de mañana. Dios guarde a cada uno de los hermanos, es mi deseo y mi oración. Les invito a cerrar sus ojos, arrodillarse y orar.
Amado Padre Celestial, gracias por tu presencia, gracias por tu compañía, gracias por tus ardorosos deseos, gracias por tu amor indisputable, gracias por tu diligencia y solicitud para atender los clamores nuestros y de esta humanidad. Gracias, Señor, por tu estricta imparcialidad, porque tu palabra dice que hace salir tu sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Por favor, Señor, permítenos a nosotros que el bien que hemos derivado de tus manos nos vean en una acción pronta, resuelta, extenderse en favor de los que no te conocen y han recibido estos privilegios y prerrogativas que tú nos has concedido. Ayúdanos a sentirnos en deuda, frente a una humanidad que muere, frente a un mensaje revelado y frente a un amor que busca ansiosamente a través de quién manifestarse. Haz este evento en nuestra vida hoy y perdona nuestra inoperancia, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Muy bien. Bueno, las hermanas Marta y Grace en su orden reciban un saludo muy especial de un servidor, de igual manera para todos. Ellas han formulado dos preguntas que son supremamente importantes. La de la hermana Marta gira alrededor del componente nutricional, y eso es básico. Tengo entendido que hay padecimientos de esta índole, de esta naturaleza, que pueden ser simple y sencillamente el resultado de una desmineralización. Es decir, que hay elementos nutricionales muy pero muy comprometidos y directamente implicados que pueden entonces estar ocasionando cierto tipo de ansiedades o de depresión en los individuos. Entonces el consejo y la recomendación más común que se les hace a ese tipo de personas cuando se desconoce esta causa es que vaya cada una de ellas y oren, busquen a Dios, Dios da paz, pero resulta que la cosa puede estar gravitando enormemente sobre un punto de vista nutricional que hay que atender. No dudo de que la presencia de Dios solace al individuo, pero si no se atiende la exigencia en este sentido de los elementos nutricionales comprometidos, pues yo me temo que la situación entonces no vaya a ser tratada de manera muy exitosa, a menos, repito, que se atienda este deber o esta situación o este requerimiento en cuestiones de salud. De manera que para la salud mental el aspecto nutricional es muy importante, ¿no? Muy bien nutridos, no malnutridos, ni tampoco, digamos, superalimentados. Con eso hay que tener mucho cuidado, ni malnutridos ni superalimentados. En este asunto de la alimentación y de los aspectos nutricionales, la señora White dijo que la reforma debería ser progresiva y nosotros en este momento deberíamos ya tener mucho más manejo y control de estas situaciones para tratar de ayudar y de beneficiar a la humanidad. Sin embargo, hermana Marta, pues mientras las preguntas se formulaban y todo, entonces yo encontré esto de lo que dice el doctor Standis. Voy a tratar de leerlo rápidamente para no demorarme mucho. Sin embargo, la remito al libro La Solución Divina, capítulo 18, la dieta. Dice lo siguiente: previamente hemos explorado la influencia de los procesos receptuales de nuestros sentidos sobre la salud mental. Hay, sin embargo, otras formas que van a ejercer influencia en el funcionamiento del cerebro. El cerebro es la estructura anatómica que interviene en los procesos mentales y es la base de los procesos neurológicos que estimulan el mecanismo del pensamiento de todo ser humano.
Entonces él comienza a desarrollar esta idea y luego dice, es por lo tanto de esperarse, un poco más abajo, que nuestra salud mental esté relacionado con los patrones de comer y de beber que seguimos, ya que la calidad de nutrientes en la sangre es grandemente afectada por los hábitos dietéticos. Entonces dice él, Pablo ciertamente vio esta clara relación de la dieta con nuestra vida espiritual y mental, ¿no? Cuando vino en 1 Corintios 10:13, así pues si coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y un poco más adelantito, yo le diría que usted misma puede consultar esto porque si no me llevaría mucho tiempo, ¿no? Entonces él comienza a hablar de que esta era sofisticada usa refinados, ¿verdad? Líquidos diferentes al agua pura, es decir, el estilo de vida del hombre. Y otras cosas que él menciona aquí, pues que están generando mucho problema en materia de salud. Entonces, luego dice, y me permito leerlo, en vista de la interrelación entre la vida física, emocional y espiritual del hombre, es comprensible que ese tipo de alimentos también deben afectar su estabilidad emocional. La alternativa más segura, plantean, y mejor, ¿no?, para vivir gira alrededor de alimentos sencillos que no estén altamente condimentados ni refinados, porque hay una estrecha relación en la sencillez de la dieta y en el crecimiento y desarrollo humano. Y lo último que le voy a decir es esto, aquí dice dietas libres de azúcares refinados, grasas, aceites y especies, hacen mucho para revertir enfermedades degenerativas, y menciona la cardiovascular, cerebrovascular, diabetes, artritis y obesidad. Pero luego dice que mucha evidencia indica que una dieta rica en carbohidratos complejos, sencillos y relativamente baja en grasa y proteína es más apropiada para las necesidades humanas. Dicha dieta no tendría más de 20% de grasa no refinada y de 20% de proteína no refinada y no menos de 60% de carbohidratos complejos. Entonces sugieren esa dieta, ¿no? Así que el componente nutricional que va a beneficiar el aspecto físico del individuo necesariamente constituirá la calidad de sangre y lógicamente también determinará el riego sanguíneo y de especial manera las neuronas y tendrá que ver con la salud mental y espiritual del individuo. Él habla luego más abajo del uso de grasas refinadas, tanto saturadas como insaturadas, es defendida cada vez, ¿no?, por esta sociedad, pero justamente se han convertido en un problema. Entonces el capítulo de este libro está encontrando que hay una directa relación en ese sentido. Muchas veces yo le remito para que usted, hermana Marta, lo vaya considerando y mire a ver y después entonces socialice un poco sus conclusiones. Pero hemos encontrado, ¿no?, ya como para irle dando punto final a esta pregunta, hemos encontrado que también si hay una situación de desbalance del complejo B, se puede presentar una cierta irritabilidad o irritación en los pacientes, ¿no?, una alteración de tipo nervioso. Entonces, con esto del complejo, pues yo no soy médico, ¿no? Entonces, esto lo tomo como con mucha precaución, con mucho cuidado, con mucho respeto, de verdad que sí. Con esto del complejo hay que tener mucho cuidado. Hoy por hoy la población adventista, voy a referirme a ello, la población adventista está haciendo uso de las ampolletas de complejo B que se extienden en las farmacias y hemos comenzado a notar unos ciertos efectos sobre la población que no son nada deseables. Por ejemplo, si no se hace esto bajo un monitoreo cuidadoso y debidamente observado por una persona competente en la materia o una persona pues que maneje este asunto, he oído decir que hasta esto puede degenerar en la vida de él en una enfermedad tumoral. Y hace poco por acá en el occidente del país percibí varios casos, me estoy refiriendo a Colombia, aunque aquí en medio de esta familia extendida que hay en Brasil, escuché el mismo testimonio. Entonces la automedicación, digámoslo así, con las ampolletas de complejo B como un suplemento de estas vitaminas, generaron cierto tipo de dermatitis y de situaciones bastante desagradables. Y óiganme bien, no sucedió en un solo caso, sino en varios casos.
De manera que si la deficiencia vitamínica, en este caso del complejo B, podría generar ese tipo de desequilibrios emocionales y nerviosos en alguna instancia, insisto, tenemos que ser cuidadosos para no automedicarnos y no autoprescribirnos al respecto, porque una vez más lo digo, es común, extendido y generalizado dentro de la población adventista. Bueno, hermana, le invito pues a que lea eso y ojalá pudiéramos discutir un poco más el asunto y socializarlo, te repito. Y a la hermana Grace es bien abarcante lo que ella dijo, ¿no? Hay un clamor en su voz y en su corazón, también como el de la hermana Marta. Yo le diría lo siguiente, hermana Grace, hagamos una cosa, ¿sí? Con el respeto que ustedes merecen. Esperemos la grabación del día de mañana y miremos los puntitos que nos revela este capítulo para ver si entonces puede encontrar un poco de mayor claridad frente a los interrogantes que usted ha planteado y frente al clamor que ha brotado de sus labios en esta oportunidad. Entonces, no se me vaya a sentir mal por esto. No quiero de ninguna manera pues ir contra su susceptibilidad, sino que le remito para que mañana miremos eso, y si después de eso surgen nuevamente los interrogantes, me gustaría tenerla nuevamente en la línea. Así que por esta ocasión, si ustedes me lo permiten, quedamos despedidos a la espera de lo que el Señor y su palabra nos va a contar y a revelar y hasta, diría yo, hermanos, a descubrir ese tesoro del cielo para que nosotros podamos ser funcionales no solamente en nuestro cuerpo, sino también en ayudar a otros conforme al deseo de nuestro Padre Celestial. Me despido de todos, un abrazo cordial, las oraciones por ustedes, háganlo por un servidor y por estos desafíos. El cielo nos acompaña y nos ayuda a prepararnos para la eternidad. Es mi deseo y oración por todos ustedes, hermanos queridos. Bye, buen día.